Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joel Núñez Torres y el día de hoy vamos a ver un nuevo tema sobre el sistema muscular. Le he dividido en tres partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre sus características, los tipos de movimiento, que son tres. Vamos a ver también los músculos que participan en ciertas regiones, empezando por los músculos de la cara y así posteriormente los siguientes videos. Quédense a ver de qué se va a tratar este tema. Bien, para empezar, el sistema muscular. Características: presenta o representa aproximadamente el 40 a 50% de la masa corporal, es decir, que casi la mitad de nuestro cuerpo está conformada por músculos. Bien, segunda característica: formado por aproximadamente 600 músculos repartidos en todas las regiones de nuestro cuerpo. Ustedes se preguntarán qué es un músculo. Un músculo es el conjunto de fibras musculares que van a estar, como lo hablé en un principio en el tema muscular, vimos los diferentes tipos de tejido. Y ahora, aquí tenemos un músculo, ¿no? Y las fibras son las encargadas que al momento de hacer contracción, el tejido muscular, hablé de eso. Al momento de hacer contracción, las líneas medias van a llevarlas hacia al centro, causando así la contracción. Entonces, las fibras se van a mover y las fibras se van a ir hacia el centro, por lo que no va a permitir hacer la flexión. Bien, un músculo es un conjunto de fibras que van a permitir hacer un movimiento, una contracción. Bien, aquí tenemos el hueso húmero y el hueso cúbito, y aquí tenemos a una articulación que lo mencioné en el video pasado, que es la articulación que está en bisagra. Bien, la articulación en bisagra, también llamado articulación húmero cubital. Bien, y pues la parte de un músculo presenta dos. Aquí tenemos a los tendones y tenemos un punto llamado el punto de origen, o también llamado punto. Bien, y aquí en esta otra parte donde está el cúbito es llamado punto móvil, o también llamado punto de inserción. Ahora, esta parte de aquí que es el músculo es llamado vientre. Entonces aquí tenemos origen e inserción. El punto de origen o punto fijo es donde el músculo va a estar unido al hueso y esa parte del músculo no se va a mover para nada. O sea, el hueso, al momento de hacer la articulación o el movimiento, eso va a estar estático. Bien, entonces el punto de origen, también llamado punto fijo, es decir, no va a presentar movimiento al hacer la contracción. En cambio, la inserción sí, ahí ese es el punto móvil. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la inserción. Este músculo, que es el músculo bíceps, su origen es en el húmero, o bueno, específicamente en la corredera bicipital, y se inserta en el cúbito. Y pues, ¿por qué decimos que se inserta? Porque el tendón está pegado al músculo cúbito y nos va a permitir hacer lo que es esta flexión. Si hacemos esta flexión, vamos a ver que el músculo que se inserta en la corredera bicipital, que es este de aquí, no se mueve, solamente se estira, que es ya parte de cualquier músculo. Vemos que se queda quieto. Sin embargo, el músculo que está insertado, porque es el punto móvil, ese sí es el que se mueve. Si se dan cuenta, este músculo de estar en posición horizontal va a ser contraído y se va a acortar, va a aumentar su volumen, porque esa es la función de todo músculo, aumentar su volumen y hacer un movimiento. Entonces, punto fijo, el tendón queda fijo, y el punto móvil o inserción es la parte del tendón que se va a mover y que va a permitir mover el brazo, ¿no? Eso es lo que se conoce como la flexión del bíceps o flexión del brazo. Bien, ahora, actividad muscular: agonista, antagonista y sinérgico. Agonista, su contracción determina el movimiento principal, es decir, hacer cualquier contracción. Antagonista es el término que se utiliza para decir una contracción opuesta al agonista, es decir, al momento de hacer esta contracción
que es la flexión del bíceps o la flexión del brazo, nuestro bíceps se acorta y aumenta su volumen y el brazo se flexiona. En cambio, antagonista participa el tríceps, porque el tríceps va a ser el movimiento opuesto a la que es la flexión. Entonces, agonista, flexión del brazo, disminuye el ángulo. Eso lo vamos a ver en la siguiente pizarra. Y antagonista es la contracción opuesta al agonista, es decir, si yo flexiono, ¿cuál sería lo contrario? Extensión. ¿Y quién participa? El músculo tríceps. Bien. Y sinérgico ayuda al movimiento agonista. Hay varios músculos más que participan y que ayudan a hacer la flexión, como por ejemplo, aquí estaría el braquial, el bíceps braquial, entre otros. Bien, pasamos a la siguiente pizarra. Bien, entonces para seguir con la siguiente pizarra, ahora vamos a hablar sobre los principales movimientos que realiza una contracción muscular. Bien, para empezar, flexión, que lo expliqué en la pizarra anterior. Flexión es disminuir el ángulo de una articulación, como por ejemplo la flexión del brazo. El ángulo aquí aproximadamente será, un ángulo mayor a 180 grados. Si hago flexión, el ángulo ahora ha disminuido, ¿no? Eso es flexión, disminuir el ángulo en una articulación. Extensión, lo contrario, antagonista, aumentar el ángulo de una articulación. Bien, mientras que aquí está el ángulo mayor, es una extensión. Flexión, disminuir el ángulo. Bien, aducción, acercar hacia la línea media. Como ya había explicado en otros videos, nuestro cuerpo está dividido en la introducción a astrología por planos imaginarios, así como la Tierra, eje terrestre, la línea ecuatorial, etc. Existe una línea media imaginaria, que de todas las estructuras que están cerca hacia esa estructura se les considera estructuras mediales o cercas a la línea media, mientras que las que están más lejos se les llama estructuras laterales, que vendría a ser lejos de la línea media. Entonces, aducción es alejar, aducción, acercar hacia la línea media. Por ejemplo, mi brazo de estar así, yo hago esto, bajo el brazo y ahora estoy aduciendo, porque estoy haciendo aducción, está el brazo acercándolo a la línea media. En cambio, si yo elevo el brazo, la palma de mi mano, mi palma está lejos de la línea media, entonces ya no sería aducción sino abducción. Lo voy a pronunciar como abducción para que no se confunda. Bien, entonces si las palmas de mi mano están tocando mi muslo, eso es aducción, y si las elevo estoy alejando de la línea media, por lo tanto es una abducción. Bien, pronación, las palmas de la mano hacia abajo. Bien, supinación, las manos hacia arriba. Cuando el hombre se le pone al hombre para la introducción a anatomía, se le pone al hombre con las palmas en supino, es decir, las manos mirando hacia el frente. Y pronación, que es lo contrario. Eversión, juntar los talones, los huesos calcáneos del pie, juntar los dos calcaneos del pie, eso es eversión, hacer este movimiento formando una U. E inversión, que es juntar las puntas de los pies. Bien. Elevación, elevar estructuras como por ejemplo los hombros, y depresión, bajarlas. Eversión, depresión. Rotación, girar una estructura en su propio eje, como por ejemplo pues la mano. Rotación, estoy girando la estructura que está conformada por los huesos del carpo en su propio eje. Bien, ahora pasamos a la siguiente pizarra. Bien, para seguir con la siguiente pizarra, ahora vamos a hablar sobre los músculos por regiones, empezando por la región frontal. Vamos a hablar sobre los músculos de la cara, que para empezar, sinónimos: músculos cutáneos, que quiere decir músculos de la cara. Bien, inervación. Los músculos de la cara están inervados por el séptimo par craneal, llamado el par craneal facial. Bien, eso lo vamos a ver de aquí a varias clases. Posteriormente vamos a ver los pares craneales. Bien, función: realizar la gesticulación, es decir, las expresiones que realiza el ser humano
en distintas ocasiones. La alteración provoca parálisis facial y su inserción es en la piel de la cara y el cráneo. Bien, vamos a empezar a nombrar cada uno. Para empezar, el músculo frontal arroja la frente en forma horizontal, es decir, el músculo del asombro. Estas líneas de aquí participa el músculo frontal. Entonces, tenemos aquí al músculo frontal. Tenemos al prócer, que arruga la frente en forma vertical. Se ubica aquí y es en el movimiento que no va a ser el músculo prócer, que es se manifiesta al momento del enojo. Bien, aquí en forma vertical. Está ubicado aquí. El risorio lleva la comisura hacia los lados, es decir, una sonrisa entre comillas forzosa o falsa, que es esto. Aquí tenemos a los músculos risorios. Bien. 4. Cigomático. Lleva la comisura hacia arriba. Ese sí es el músculo, bien, que nos va a permitir sonreír. Bien, lleva la comisura hacia arriba. Bien. Tenemos aquí al músculo cigomático. Se clasifican dos, menor y mayor. El menor que está más cerca de la línea media y mayor lejos de la línea media. El orbicular de los párpados. Cierra los párpados y ayuda a la depresión de lágrimas, que son dos. Este de aquí y este de aquí. Bien. 6. El orbicular de los labios. Cierra los labios y los da forma al momento de hablar. Bien. Ahí. Superciliar, agonista al prócer. Aquí ya usamos un término que hemos visto en la pizarra anterior, agonista. El superciliar agonista al prócer. El superciliar son estos de aquí, que están más o menos de la ceja más arriba. Y agonista, ¿qué quiere decir? Que va a hacer el mismo movimiento que el prócer o lo va a ayudar. Bien. Músculo 7 aquí. Y por último 8, platisma o músculo del cuello. Lleva la comisura hacia abajo, que nos va a permitir hacer la cara de o la gesticulación de tristeza. Con eso hemos terminado con estos músculos de la cara y ahora pasamos a la siguiente pizarra. Bien, para continuar con la siguiente parte, hablando ahora sobre los músculos de la masticación, es decir, los músculos que van a participar en el momento de la deglución de los alimentos. Empezamos por la función, que es la oclusión de la cavidad oral, es decir, hacer contracción en los músculos en la cavidad oral o en la boca para así triturar los alimentos. Inervación. Los músculos están inervados por el quinto par craneal, que es el par trigémino, que se presenta de esta manera. Bien, o sea, paso es el par craneal más voluminoso. Aquí tenemos los tres músculos que van a participar en la masticación y son el macetero, temporal y pterygoideo, tanto interno como externo. El músculo macetero se encarga de la elevación y protursión de la mandíbula y vamos a nombrarlo por aquí. El músculo macetero. El músculo macetero, elevación, va a elevar la mandíbula y va a hacer protursión, es decir, puede mover hacia atrás la mandíbula. El músculo temporal, elevación y retracción de la mandíbula. El músculo temporal, este de aquí. El músculo temporal va a permitir también la elevación, porque va a estar inervado por aquí, va a permitir elevar la mandíbula y retraerla. Es decir, la mandíbula por sí sola, por la fuerza de la gravedad, va a tender a estar cayéndose. Entonces, como se une con el músculo temporal, va a permitir estarlo en ese punto y no dejarlo que se caiga. Los pterygoideos, lateralización de la mandíbula. Aquí vamos a nombrar los pterygoideos, que hay interno y medio. Los pterygoideos nos van a permitir hacer este movimiento de la mandíbula, la lateralización, es decir, mover la mandíbula de derecha a izquierda. Bien, ahora pasamos a la siguiente pizarra.
Bien, para terminar con este video de hoy, con el sistema muscular parte 1, vamos a terminar de hablar sobre los músculos dioideos, es decir, los músculos que van a estar inervados o que van a pasar por esa estructura llamada hueso hioides, que es el único hueso que no se articula con otro hueso, y es el hueso del cuello. Tenemos músculos suprayoideos e infrayoideos. Los huesos suprayoideos lo podemos aprender o recordar con la mnemotecnia diga con estilo mi general: digástrico, estiloyoideo, miloyoideo y genioideo. Los infrayoideos lo podemos recordar con la mnemotecnia de homoestateral: esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroideo. Ahora vamos a nombrar. El músculo digástrico es el músculo que va a empezar desde el hueso occipital, empezando de aquí, pasando por lo que vendría a ser la mandíbula y llegando hasta el hueso hioides. Este es el hueso hioides, ¿bien? Entonces, este es el músculo digástrico y es el que mencioné anteriormente. El músculo estiloyoideo es el que va a estar iniciando su recorrido desde la parte del estilo del hueso temporal, que lo mencioné del sistema óseo, pasando por la mandíbula y llegando hasta el hueso hioides. ¿Sí? El digástrico color morado y estiloyoideo color verde en este caso, un poco más fuerte. El músculo genioideo es el músculo que va a estar perpendicularmente desde la mandíbula hasta el hueso hioides. En cambio, el miloyoideo va a estar en la parte de los costados, solamente la mandíbula y el hioides, pero la parte externa. El músculo tiroideo viene de tiroides, es decir, es el músculo que va a estar pasando por la tiroides. El esternotiroideo es también un músculo que va a pasar por la tiroides. Esto de aquí es la tiroides, que es una glándula que está dentro del sistema endocrino. Lo vamos a ver en más temas posteriormente. El esternotiroideo va a pasar por la tiroides, se articula con el hioides y aparte externo, es decir, se va a articular con el externo. Es esto de aquí de azul. El esternoyoideo es casi similar, solamente que no pasa por la tiroides, pasa del hioides al esternón, al esternón, el esternotiroideo es unión de hioides, tiroides y esternón. Esternoyoideo es hioides y solamente esternón. El homoyoideo es el músculo que se va a articular con la clavícula, y eso es lo que vendría a ser los músculos hioideos. Gracias por haber llegado hasta aquí, dale me gusta, comparte y nos vemos en un video más. En el siguiente video veremos sistema muscular parte 2. Hasta luego. Gracias.